en orden y arreglar algunas situaciones quizás pasadas o presentes. ¿Cuál sería tu reacción? ¿Cuál sería la primera decisión que tomarías? Esa experiencia que estoy preguntándote la vivió un hombre llamado Ezequías. Ezequías no fue cualquier personaje, fue un personaje muy especial y muy importante en el reino de Judá, en el pueblo de Israel. Y el profeta Isaías vino a él un día y le dijo: así dice el Señor, prepara tu casa porque morirás y no vivirás. Sabemos la reacción de él, pero quiero que tú puedas entender la trascendencia de la noticia y el hombre que estaba recibiendo esta noticia. En el tiempo en que el rey Ezequías vivió fueron tiempos difíciles. De hecho, su padre no fue cualquier persona. Era hijo de Acaz. El rey Acaz fue uno de los reyes más perversos que tuvo el pueblo de Israel. El rey Acaz, con su liderazgo, hizo todo lo que era posible hacer para que el pueblo abandonase los caminos del Señor Jesús. De hecho, hay un dicho en la cronología de los reyes, cuando usted la lee en Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Primera y Segunda de Reyes, donde se dice: hizo lo malo ante Jehová, o hizo lo bueno ante Jehová. El padre de Ezequías dice que hizo lo malo ante Jehová. Él levantó altares en los lugares altos, que eran lugares donde se adoraba al Señor, y en algunos de ellos se hacían sacrificios. El templo prácticamente cerró lo que era la adoración y el continuo sacrificio que se hacía en la mañana y en la tarde. Se casó de hecho con una mujer, Elizabeth, que era una mujer pagana, la cual también a través de su religión pervirtió la religión del pueblo de Israel. Y nace este muchacho y llega al reino después de la muerte de Acaz, Ezequías. Ellen White nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 245, que Ezequías fue un hombre oportuno. Un hombre oportuno porque cuando éste viene a ser rey, la primera determinación que toma para sí es serle fiel a Jehová. Y no solamente fueron palabras, sino que lo cumplió de hecho. Lo primero que comienza a hacer es una reforma espiritual entre el pueblo de Judá. Tan grande fue la reforma que quitó los lugares altos, introdujo el culto al verdadero Dios, restauró el servicio del templo, de los sacrificios que se hacían, el vespertino y el matutino, celebró la Pascua, que hacía años no se celebraba, y se comenzó a estudiar el libro de la ley. Tras su determinación y su empeño en servir a Dios y hacer las cosas correctas ante su Dios, las personas que participaron de la reforma espiritual que el rey Ezequías estaba promoviendo, no solamente fueron movidos de manera emocional, sino que al regresar a sus lugares, cuando iban por los diferentes lugares y pasaban por los lugares altos, esas personas que habían sido parte de la reforma que el rey Ezequías había comenzado, comenzaron a quitar las imágenes de acera, los lugares de adoración a otros dioses, comenzaron a derribarlo, e incluso aquella famosa serpiente de bronce que había hecho Moisés cuando el pueblo tuvo dificultades, también el pueblo la derribó y la destruyeron a tal manera que dice que la hicieron polvo. Es decir, el pueblo comenzó a sentir la influencia de un hombre espiritual que había tomado la decisión de serle fiel a Dios. No solamente hizo Ezequías una restauración a lo espiritual, también hubo una restauración en el reino de manera política. Hubo una restauración en el proceso financiero del país. Construyó un acueducto, fortificó el ejército, creó e inventó algunas armas de combate, es decir,
que la restauración que hizo este rey no solamente fue en el plano o en el ámbito espiritual, sino también que llegó a la parte financiera y política de la nación. Fue un rey con mucha influencia. De paso, cuando Tiglat-Pílseres y otros reyes quisieron hacerle frente, Dios le prometió a Ezequías que ninguno de esos ejércitos, una vez más, durante él fuese rey, pondrían los pies en Judá. Es decir, Judá iba a ganar la guerra o iba a ser liberado por la mano de Dios y ya no tenía que ser tributario ni a Egipto ni a Asiria. Recordaremos que cuando Acab era rey hubo una gran sequía. ¿Recuerdan cuando Elías dijo que no llovería por su palabra? ¿Recuerdan ustedes? Que el grano escaseó. ¿Recuerdan la historia de la viuda de Sarepta, de Sidón? La cual le dijo al profeta: solamente tengo un poquito de pan, harina, me lo voy a comer conmigo y luego nos vamos a morir. Es decir, había una escasez, había una pobreza tan extrema, fruto de la idolatría, que el pueblo estaba sintiendo los efectos de un líder, de un rey que había decidido abandonar los caminos de Jehová. Y yo quiero decirte algo: siempre que el ser humano se aparta de Dios, comienza un proceso de sequía en su vida. Muchas veces la sequía es tan grande y tan profunda en la vida del individuo que se nota hasta físicamente, emocionalmente y sobre todo espiritualmente. Cuando el rey estaba en todo su esplendor, cuando el reino se había establecido y había logrado convidar a las otras tribus, las tribus que quedaban al norte, habían venido para adorar junto con el pueblo y había comenzado un proceso, una efervescencia. Nosotros llamaríamos a ese proceso hoy como reforma, una reforma espiritual. A este rey le llega la noticia que le da el profeta. Vamos a leer Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 1 hasta el 11. Dice la Biblia así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo así: dice el Señor, pon tu casa en orden, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro hacia la pared y oró al Señor diciendo: te ruego, oh Señor, que te acuerdes ahora de cómo yo he andado ante ti en verdad y con corazón íntegro, y he hecho lo bueno ante tus ojos. Y dice el texto que Ezequías lloró amargamente. Y aconteció que antes que Isaías, el profeta, hubiese salido por el patio central, vino a él palabra del Señor diciendo: vuélvete, verso 5, y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice el Señor Dios, tu Padre, Padre de David: he escuchado tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí te sanaré, y al tercer día subirás a la casa del Señor. Y añadiré 15 años a tu vida, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y defenderé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Entonces Isaías dijo: toma una masa de higo. La tomaron y la pusieron sobre la úlcera y sanó. Ezequías dijo a Isaías: ¿cuál será la señal de que el Señor me sanará y de que subiré a la casa del Señor al tercer día? Respondió Isaías: esta será la señal del Señor para ti, de que el Señor hará lo que ha dicho. ¿Avanzará la sombra a 10 grados o retrocederá 10 grados? Pregunta Isaías. Y Ezequías respondió: es fácil que la sombra decline 10 grados, pero que no retroceda 10 grados. Y el profeta Isaías declaró al Señor y le clamó al Señor, y el Señor hizo atrás la sombra 10 grados en los grados por la que había declinado, según el reloj de atrás. En este relato, a mí me llama mucho la atención tres elementos. Número uno, cuando el rey recibe la noticia, el texto nos dice que el rey se puso a llorar, lloró amargamente. Y tras su lloro, posiblemente hizo lo que nosotros haríamos, un ser humano, ¿no? ¿Cómo reaccionaríamos nosotros si escuchamos una noticia así? Ordena tu casa porque morirás y no vivirás.
Alguien diría, Señor, no puedes darme un chance. En dominicana diría alguien, chanceame. Quizás es una reacción natural de los seres humanos, porque el ser humano, número uno, no fue hecho para morir. El ser humano fue hecho para un destino eterno. Salomón dice en el libro de Eclesiastés que Dios puso eternidad en los seres humanos. Es por eso que cuando usted tiene una gripecita, sobre todo nosotros los hombres nos preocupamos un poco. Cuando nos dicen tenés que ir al hospital, tenés que ir al médico, tenés que chequear, no nos gusta. Y cuando nos enseñan que nos van a poner una inyección, hasta nos da fiebre, temblamos. Las mujeres son más valientes que nosotros para eso, ¿no? Pero buscamos una forma de encontrar la cura al mal que nosotros tengamos. ¿Por qué razón? Porque fuimos creados para vivir. Debemos recordar que la muerte es un intruso. Dios no creó la muerte. La muerte vino como consecuencia del pecado. Pero el rey se puso a llorar. Y en su lloro reclamó al Señor. Acuérdate, Señor, de lo que he hecho. Y había hecho mucho. Construyó un acueducto. Había buena economía. El país se había establecido en un liderazgo político. Ya no era un país tributario, por el contrario, recibían tributo. Era tan grande la fama que había alcanzado que cuando vieron el fenómeno de los 10 grados que retrocedió el reloj, desde Babilonia enviaron emisarios para saber qué había pasado. Tenía fama el hombre. Y ahora él comienza a decirle al Señor, acuérdate de lo que yo he hecho por este pueblo, lo que he hecho por ti. He andado con íntegro corazón. Nosotros podemos pensar que era razonable para el rey. Sin embargo, hay un principio que la Biblia nos enseña. Cuando vamos al libro de Génesis, en el capítulo 15, verso 6, la Biblia nos dice, y creyó Abraham, ¿a quién? A Jehová, y le fue contado ¿por qué? Por justicia. Efesios capítulo 2, versos 8 y 9 dice, porque por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra don es charis, es un regalo que Dios nos da. Y luego dice 9, no por obra, para que nadie ¿qué? Parece que Ezequías, de hecho no lo había leído el texto porque se escribió en el Nuevo Testamento, aproximadamente más de 1200 años después de él. Pero nosotros tenemos que entender lo siguiente, por más que nosotros hagamos, por más que nosotros demos, por más que nos esforcemos en la causa de Dios, nuestras obras no son méritos para recibir el favor de Dios. Ya Dios nos favoreció. La Biblia nos dice en Juan 3, verso 16, de tal manera Dios te amó a ti, que cuando te vio perdido, dio a su único Hijo por tu salvación. ¿Qué regalo más grande que ese? Ezequías debió entender que por todo lo que él había hecho, todo lo que él pudo haber logrado, no era mérito suficiente para reclamar ante Dios un favor. Nosotros tenemos que recordar ese principio. Y al recordarlo, no debemos sentirnos mal. Recuerde que ya Dios nos favoreció. El despertar cada mañana, el tener el aliento de vida cada día, el tener las fuerzas para trabajar, para salir, para lograr, para estudiar, para empujar a nuestros hijos en su crecimiento, para guiarlos, es más que un regalo en el mundo en que nosotros estamos viviendo, ¿sí o no? Pero Ezequías quiso reclamar eso ante Dios. Y cuando yo miro esto, yo me pregunto, ¿será que yo reaccionaría de la misma forma? Posiblemente sí. Le diré al Señor, acuérdate que he sido pastor tantos años, acuérdate que yo dejé mis negocios y vine al ministerio quizás tarde, porque Él desde temprano me llamó para ser pastor y yo nunca quise, no quería llevar la vida, el itinerario tan rígido que a veces se vive, además el temor de tener que presentar la palabra, y es un compromiso muy serio ¿no? Yo decía, no, eso no es para mí, hasta que al final pude llegar, y eso es más que un regalo. Amén. Y de esta enseñanza de Ezequías tomé este principio para mi vida. Mis hermanos, no somos nada,
pero el valor que tenemos es por la gracia de Cristo Jesús. Amén. Otra de las cosas que me llama mucho la atención de Ezequías es cuando él le dice al profeta, cuando el profeta antes de salir del patio del palacio, Dios le dice, mira, está llorando el muchacho, ve, dile que yo lo voy a sanar, y no solamente dile que le voy a dar 15 años más de vida. Crónicas dice que Dios le dijo que le iba a añadir 15 años más de vida. Y le dice, dile que el tercer día se va a presentar conmigo ante el templo, va a venir a mi presencia. Qué lindo es Dios. Amén. Lo sana y lo trae a su presencia. Amén. ¿Sabe que no todo el mundo puede estar en la presencia de Dios? Isaías estuvo en la presencia y pensó que moría. Daniel dice, Isaías capítulo 6, cuando lo vi, caí como que, pero Dios lo afirmó y le dio vida. El rey creyó cuando el profeta le dijo, vas a morir. Pero cuando el profeta viene y le dice, mira, Dios dice que ya no vas a morir, que te va a añadir 15 años más, dice, oh, ¿y qué señal tendré? ¿Se da cuenta usted cómo somos nosotros los seres humanos? Hay una inclinación humana que de alguna forma nos conduce a pensar en lo malo, a creer en lo malo, o sea, lo que es negativo. De hecho, cuando estaba mirando esto, sentí un poquito de curiosidad y le pregunté a la IA acerca de los pensamientos de los seres humanos. Y encontré la siguiente información. Se hizo un estudio en la Universidad de Stanford que dice que el ser humano tiene al día entre 60,000 a 70,000 pensamientos. 60,000 a 70,000 pensamientos al día, un ser humano. Y el estudio dice que el 80% de esos pensamientos son negativos. ¿Sí o no? Siempre tenemos el presentimiento, algo malo va a pasar. Te llaman a las 3 de la mañana, ¿qué será lo que pasó? Está el sobresalto, el espanto, el miedo, el temor. De hecho, exponerse a cosas nuevas nos causa temor, junto con el estrés. De hecho, yo estuve estresado todos estos días de esta semana, porque es algo nuevo para mí, ¿no? El lugar y todo, ¿no? Pero por alguna razón, existe ese miedo. Y la razón por la que ese miedo existe es por el pecado. El pecado arruinó la mente humana. Cuando usted va a Génesis capítulo 3, usted encontrará que cuando Dios le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Que la pregunta no era simple, no era geográfica, no era de luz, porque Dios sabía que Adán estaba en el Edén, ¿sí o no? Pero Dios le preguntó otra cosa. Y lo que respondió Adán fue, tuve miedo, escuché tu voz en el huerto y ¿qué? Y me escondí. El miedo es el resultado del pecado. Tener una mente negativa, tener una mente retorcida, pensamientos donde no es lo bueno, lo primero que nos viene cuando pensamos, viene simplemente como resultado del pecado. Ezequías sintió temor, dudó. ¿Y qué señal tendré de que Dios me va a sanar? Pero hombre, te dice que vas a morir y lo cree. Te dice que te van a sanar y no lo cree. ¿Será que nos pasa a nosotros igual en este tiempo? Sí. Hay promesas que Dios te hace a ti, en tu mente, en tu corazón, cuando te pones a la palabra, cuando escuchas la predicación y tú dices que será verdad y me lo merezco, pues Dios sabe que yo soy malo, que soy un pecador. Santiago nos dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto viene de ¿dónde? De Dios. De Dios no puede venir nada malo. Amén. De hecho, la Biblia dice que Dios no es tentado por el pecado. Dios no vive en el pecado. Dios vive en la santidad. Dios vive en la solemnidad. Y allí en la santidad no hay pensamientos ni negativos, ni de hecho la Biblia nos dice, yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para dárselo en el momento oportuno. El rey debió entender que Dios lo iba a sanar como le dijo que iba a morir. Dios no se equivoca. La Biblia dice que Dios no miente, que en Él no hay variación ni sombra, que Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Por lo tanto, si Dios te ha hecho alguna promesa a ti, cree. Abraham lo creyó. Por eso leímos Génesis 15,
verso 6, que dice, y creyó Abraham a Jehová, y su fe le fue contada. ¿Por qué? Se trata de creer en ese Dios que nosotros tenemos. Amén. Moisés pasó 40 años caminando en el desierto, y la Biblia nos dice que él se sostuvo, se mantuvo, porque caminaba mirando ¿a quién? I don't know, dígame usted cómo se puede mirar a alguien que es invisible. ¿Verdad? Es ilógico. Pero el texto nos está diciendo que Moisés vivía en una dimensión distinta a la que viven los seres humanos de hoy día. La dimensión real es la espiritual, mis hermanos. Amén. Y allí es donde hay que mirar. De paso, el sábado vamos a hablar un poquito de eso, de poner nuestra vista en lo que es espiritual. Amén. Y otra de las cosas que yo me pregunto sobre eso que Dios le mandó a decir al rey, ordena tu casa. Cuando Dios habla de tu casa, yo puedo entender varias cosas. Número uno, era un rey. Tenía un hijo que era príncipe. Cuando él muriese, iba a ser el sucesor. Posiblemente el rey tenía que enseñar, sentarse y hablar con el príncipe de cosas espirituales. De hecho, ¿quién fue el hijo de Ezequías? Posiblemente Dios le estaba diciendo por anticipado, ordena tu casa, es decir, pon tu vida en orden con tu hijo, que los principios que él ha aprendido, que él ha absorbido, quizás por la cultura, no son los principios espirituales para sostener este reino. ¿Te das cuenta? Miren, hay una característica que Dios tiene, y es que Dios siempre llega por adelantado. Siempre que va a suceder algo extraordinario o importante en nuestras vidas, Dios nos advierte antes. Dios no deja que sus hijos anden en tiniebla. Por eso dice, el que anda de día, el que anda conmigo, ve la luz de este mundo, no anda en tinieblas. Dios le dice al rey, prepárate para lo que viene, porque tu hijo que está ahí necesita entender cuáles son los principios espirituales, necesita conocerme a mí. No necesita simplemente saber de mí de oídas. No es simplemente un mandamiento que les he enseñado. Tiene que tener una experiencia personal conmigo. Es diferente a Abraham. Dios dice de Abraham, yo soy amigo de Abraham porque yo sé que él, después que él deje de existir, él siempre va a mandar a sus hijos que anden con Jehová. Ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Posiblemente Ezequías necesitaba hablar con la vieja, con la reina, con la esposa, con la negra. Quizás habían cosas que había que poner en orden allí. Por eso te pregunté al principio, si a ti te dijesen hoy, te quedan 24 horas, ¿qué es lo primero que harías? ¿Cuáles son las cosas que tú y yo necesitamos poner en orden? Casa, familia, vida personal, legado. Ahora, esas son las cosas para un hombre de Estado. Pero veamos la vida personal del rey. ¿Había incredulidad, sí o no? Porque cuando él se pone a llorar y dice, el mismo profeta le da la noticia, vas a vivir, este hombre no creyó, quería seguridad. Y no lo vamos a juzgar al hombre. Ser humanos, somos seres humanos. La duda nos asalta. Pero cuando Jesús habla en Mateo capítulo 12 y dice, cuando el espíritu malo sale, dice, volveré ¿a dónde? A mi casa. Es decir, Jesús está tomando la vida de un ser humano y le está comparando como una casa, la morada de algo o de alguien. Y usted y yo como cristianos sabemos que en la vida de un ser humano mora uno de los dos espíritus, o el de Cristo o el otro. Al rey le dijeron, pon en orden ¿qué? Tu casa. Quizás necesitaba poner en orden su vida personal. Y yo vuelvo y pregunto, ¿está nuestra casa en orden con el Señor? En el seminario siempre me enseñaron que los pastores teníamos la tendencia
a trabajar en la obra y olvidarnos del Dios de la obra, del Señor de la obra. Y a veces corremos, se alcanzan grandes cosas, grandes proyectos, grandes programas, las iglesias crecen, pero puede que todo ese éxito esté viniendo de un hogar vacío, sin el Espíritu Santo. Como hay familias que viven años sin el Espíritu Santo, como hay hogares que por años la Biblia simplemente es un souvenir más en la casa y no hay palabra. La palabra viene por el Espíritu. Juan capítulo 6, versos 66 o 68, ahí me lo corroboran por favor. Jesús dice, el Espíritu es el que da ¿qué? Vida. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son ¿qué? Vida. Y Pablo le dijo a Timoteo que las Santas Escrituras fueron inspiradas ¿por quién? Por Dios. Haga la relación. Cuando hay palabra en un hogar, hay Espíritu Santo. Cuando no hay palabra en un hogar, es complicado decir que tenemos al Espíritu Santo. Es por eso que el mensaje que al Rey se le da, yo considero que es muy importante para nosotros hoy. Nosotros que estamos viviendo en un tiempo complicado. Muchas ocupaciones, muchas distracciones, muchos compromisos laborales, quizás de estudio, académicos. La tecnología que nos absorbe tanto tiempo. ¿Estamos viviendo sabiamente? O también para nosotros es importante el mensaje que el Rey recibió. Ordena tu casa. Amén. ¿Está en orden nuestra vida con el Señor? ¿Saben lo más lindo que tiene Dios? Que usted en un segundo se puede poner en orden con Él. Amén. Y no tiene que hablar con otro ser humano, es con Él, con Cristo. La Biblia dice que es el único mediador entre Dios y los seres humanos. Amén. No necesitamos a nadie. No necesitamos ir a confesar al pastor. Quizás si tiene que pedir disculpas o perdón por el proceso de arrepentimiento, hágalo. Si tiene que reconciliarse con el prójimo, hágalo. Está bien. Pero sus mayores temores, sus mayores pecados, confiésese a Cristo y en un segundo usted puede poner su vida en orden con el Señor del cielo. Amén. Este es el mensaje, mis hermanos, que comparto con ustedes en esta ocasión. Y al mismo tiempo es una invitación para cada uno de nosotros, para aquellos que tenemos muchos años militando en la fe, creyendo este mensaje, esperando el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pongamos nuestra vida en orden con el Señor. Amén. Y recuerden que por más que hagamos, el Señor nos va a decir, bien hecho, siervo fiel. ¿Sobre qué? Sobre mucho. Lo que Dios tiene para darnos es más grande y más abundante que lo que nosotros hayamos hecho por Él. Dios es bueno. Y Dios paga como le pagó a Job. No porque él trabajó, es que Dios regala. Dios ama a sus hijos. Dios le dio a Job ¿cuántas veces más lo que tenía? No fue doble. 7 veces más lo que tú. ¿Usted quiere 7 veces más? Pues sea fiel. Vamos a, no sé si concluimos con un canto o simplemente oramos. Yo paso aquí con